Son exactamente las 16 horas con 3 minutos. Estamos en vivo en este primer bloque de entrevistas, arrancando también una nueva semana. Hoy lunes 29 de mayo del 2023. Paulina Bercutere es viceprefecta de la provincia de Imbabura, pero antes de ser viceprefecta, Paulina ya viene de una lucha en defensa de los derechos de la mujer a través de la función pública, tratando de que se pueda de alguna u otra manera erradicar, si cabe el término, la violencia contra la mujer, la violencia política también. Y hoy por hoy también ha levantado su voz de protesta, así como lo han hecho otros colectivos a nivel nacional. No he visto pronunciamiento de alguna autoridad en sí, pero sí la he visto de usted, Paulina. Buenas tardes, bienvenida a este espacio de entrevistas. El Consejo Nacional Electoral determina que al ser unas elecciones extraordinarias, las que tendremos en primera vuelta el 20 de agosto, no va a ser obligatorio el principio de paridad de género, o sea, que el binomio presidencial no sea hombre-mujer o mujer-hombre. ¿Usted está de acuerdo o no con ello, Paulina? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a Imbabura, gracias Mónica por el espacio. Solamente empezar diciendo de que efectivamente cuando nosotras llegamos a los espacios de toma de decisiones, cuando tenemos del favor de la gente para asumir funciones como autoridades políticas, no quiere decir que nos desatendamos de todas nuestras luchas y nuestras causas. Creo que hay un mal entendimiento en ese sentido y sí he visto la tendencia de que efectivamente una tiene como una vocería y una representación cuando está, digamos, del lado del activismo o desde una posición quizás más crítica, pero que se despoja, ¿no? Se despoja y se desprende de estas posiciones más duras, de estas posiciones que son muy políticas de cara a la concreción de nuestros derechos, cuando ya una es autoridad y una tiene que representar a todos y a todas. Para mí eso no es posible. Yo nunca voy a poder disociar todo el recorrido que sigue siendo el mío para la reivindicación de nuestros derechos como mujeres, como pueblos y nacionalidades, en los temas de exclusión económica también, los temas de racismo, en fin, un sinnúmero de cosas, porque son los ejes políticos que sin duda alguna van a orientar cuál va a ser mi función, cuáles van a ser mis herramientas para tomar decisiones ahora en este espacio que la gente me ha dado. Entonces, yo le agradezco porque siempre voy a tener algo que decir, sobre todo en estas causas que siguen siendo de nosotras, que siguen siendo mías. Por supuesto. Efectivamente, yo creo que hay una interpretación errónea de Diana Atamainte en este sentido, puesto que a veces se habla de que nosotras, todo aquel proceso y lo que más a mí me sorprende es que en el 2018 yo fui parte también de todas las discusiones que se hacía con el equipo del Instituto de la Democracia, que es adscrito al Consejo Nacional Electoral. Es decir, que en aquella época existía una voluntad de la autoridad que sigue estando en funciones, Diana Tamaint, para poder llevar adelante lo que es, sobre todo, la reforma al El Código de código. la Democracia y al CONTAD. Recordemos toda la lucha que llevamos nosotras en todo el Ecuador para que se respete el principio paritario en el cantón y fue a partir de ese tema paritario que nosotros logramos igual vincular otros temas como el encabezamiento de listas que tenía que ser progresivo. Nosotros nunca nos sorprendió mucho cómo en la Asamblea Nacional, por ejemplo, dijeron, bueno, elecciones 2023, 30% de subsiguientes de elecciones, 50% de encabezamiento y binomios paritarios. Eso está en la ley. Y realmente creo que Diana Tamaint ahora no está siendo coherente quizás con lo que nosotros al inicio, juntamente con su voluntad política, porque ella lo lideró igual, todo este tema de discusiones que ha sido como una reivindicación del movimiento de mujeres desde hace años, finalmente se concretó y tuvimos ahora en las elecciones 2023 30% de mujeres encabezando listas y bueno, como que la costumbre nos da a que los binomios sean paritarios. Entonces,
Paulina, Coincido pero en estas dos todas son, las líneas. Paulina, disculpe que le interrumpa, pero estas dos son elecciones extraordinarias, no coincide, o sea, porque se habla de las elecciones subsiguientes, ¿no? Que para el Consejo Nacional Electoral se entiende son el 2025, pero al haber decretado el presidente la muerte cruzada, disuelto la Asamblea y llamado a elecciones anticipadas, estas no encajarían dentro de la terminología del CNE, son de extraordinarias. Mire, siempre esto es una cuestión de interpretación y creo que para eso somos bastante expertos. Y recuerde usted el 317 del COTAD cuando decía que se tendría que elegir a una mujer siempre y cuando fuere posible. Lo que quería decir es que cuando haya al menos una mujer electa. En Uh-huh. este caso es igual, no es que dicen elecciones extraordinarias, no existe ningún sustento legal para aquello. Lo que se dice es que las elecciones subsiguientes, y bueno, las elecciones subsiguientes por el clima político y por toda la coyuntura que tenemos de crisis, efectivamente son estas. Entonces, yo creo que solamente había que tener como la claridad y una apuesta respecto a lo que ha sido la agenda también de reivindicación de las mujeres, porque no es posible ahora que nosotros ya hemos luchado en todos los territorios, estamos de ahí cuando nos dicen, no, miren, esto todavía hay que posponer porque la ley no nos dice nada, pero es que la ley se demora muchas veces Uh-huh. en justamente poder tomar todo lo que está pasando a nivel social. Entonces, yo creo que es un gran desacierto. De hecho, creo que se está incumpliendo el espíritu de la ley en estas elecciones subsiguientes, las que se van a dar ahora, porque nada en la ley sustenta de que no es plausible si no son extraordinarias, ordinarias, se Uh-huh. tenía que dar el tema de la paridad. Nosotros estamos interponiendo con varias organizaciones igual nacionales haciendo vocería para que esto se cumpla y que efectivamente Exacto. podamos tener binomios ahora. Paulina, pero ahí no podría caber un mea culpa también de las organizaciones políticas, porque se entiende que la decisión se la toma desde el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Político y las organizaciones políticas. Entonces, yo me pregunto, ¿las organizaciones políticas están realmente haciendo una escuela de formación como tal para tener tanto hombres y mujeres preparados y poder ocupar esos cargos de elección popular? No es así. Usted sabe, los espacios políticos son una reproducción de lo que pasa en la sociedad, es decir, un espacio político partidista como un espacio de organización social, en el movimiento indígena, en el Uh-huh. sindicalismo, en la federación deportiva, son solamente el calco de lo que pasa en la sociedad en general, de las estructuras machistas. Entonces, no podemos pedirles, digamos, a que en los partidos políticos van a luchar por nuestros derechos. Nosotras tenemos que organizarnos Uh-huh. como mujeres a nivel nacional, pero también internamente dentro de los partidos para poder nosotras poder tener una vocería y efectivamente hacer que eso se cumpla. Mire, Mónica, en las últimas reformas del Código de la Democracia tenemos un porcentaje específico que por ley tiene que ser ejecutado para la formación de cuadros jóvenes Uh-huh. y para la formación política de mujeres, pero eso en general. Entonces, por eso es que cuando llegan las elecciones, no es que se dice, ah, bueno, estas son las mujeres cuadros formadas que vienen de un proceso, sino es como que medio, a ver, hay mujeres, no hay mujeres, muchas veces sale quién es funcional a mis intereses, quién no, y así se dan todavía las cosas. Por eso hay un largo camino que hacer, por eso es Uh-huh. importante que cada vez más mujeres lleguemos al espacio de la toma de decisiones, pero no, el hecho de que esté solo una mujer no garantiza que llevemos la Así agenda de es. mujeres, ¿no? O sea, hay mujeres y mujeres, algunas que tendrán la agenda de las mujeres y que se van a pelear por nuestros derechos, y hay otras que simplemente jugarán, digamos, a un poco a seguir cumpliendo este rol un poco más pasivo y que se alinearán para tener una posición de poder igual, se alinearán a lo que digan Uh-huh. más arriba, es decir, a la cultura masculina, patriarcal, que en general siempre nos ha puesto en un segundo lugar. Uh-huh. El viernes pasado conversábamos con Karina Ponce de Mega Mujeres y de Voces por la Democracia y conversábamos sobre estas precandidaturas a la presidencia de la República a partir de esta disolución de la Asamblea. No sonaba el nombre de ninguna mujer y el único que hasta ese momento sonaba
Elsa Guerrero, del Partido Socialista, declinó de su candidatura, para apoyar a un candidato o precandidato a la presidencia de la República. O sea, veo, Paulina, que cada vez las mujeres tienen que declinar de esos espacios que de pronto legítimamente a través de la vocería, de la lucha, ganaron, pero a la hora de la toma de una decisión final, son ellas o somos nosotras las que tenemos que declinar de esas aspiraciones. Así es, eso se da porque el espacio político partidista todavía no es un espacio controlado, no voy a decir controlado, o por lo menos de manera equitativa, donde nosotros tenemos una misma voz. El espacio de la política partidista es un espacio principalmente masculino, donde las principales decisiones las han tomado históricamente los hombres. Nosotras tenemos una irrupción muy reciente, ¿no? Y por una exclusión, digamos, por temas económicos, por cuestiones estructurales. Y en general somos nosotras las que tenemos que declinar. Por eso es importante que podamos hacer organización y que efectivamente estas luchas que se dan para el tema de que se respete la paridad, si bien estamos primeramente luchando un tema numérico, es decir, no estamos discutiendo la calidad de la mujer que va a ir de la representación, ¿no es cierto? La calidad en términos de representación política de nuestras demandas. Pero estamos empezando por decir de que al menos el tema numérico, es decir, que estemos presentes en lo simbólico, que estemos presentes en la foto, que estemos presentes en la papeleta, por lo menos a eso tenemos que apuntarle para empezar. Pero usted lo dice bien, nosotros tenemos que seguirnos organizando casa adentro y casa afuera. Y evidentemente casa adentro es muy difícil también, porque en general los juegos de poder se dan ahí, es decir, hay muchas limitaciones para que nosotros también podamos colocar nuestra agenda dentro de los partidos políticos. Entonces, efectivamente, eso se ve y una vez más, yo creo que en este momento todos los espacios políticos deberían tener una lectura de lo que está pasando socialmente en términos de lo que es el movimiento social en el Ecuador y en Latinoamérica. El movimiento feminista, el movimiento de mujeres, es uno de los movimientos más autónomos en este momento en el Ecuador, es decir, que tiene vocería propia y es el único que está marcando agenda también a nivel de lo que es un poco la discusión política tradicional. Entonces, ¿quién no mire que en este momento, a pesar de lo que haya dicho el CNE y Atamaín, y respetando lo que se había decidido ya, efectivamente creo que va a tener se va a mirar muy mal socialmente hablando, políticamente hablando, y las mujeres estaremos sancionando evidentemente si no hay binomios paritarios, o sea, porque estamos en el siglo XXI y creo que si nos hemos luchado, hemos puesto el cuerpo para por lo menos alcanzar ese derecho en las alcaldías, lo mínimo sería que también en las presidencias, ¿no? Paulina, pero al haber concluido el CNE, que no es obligatorio el principio de paridad de género, eso también quiere decir que no, que no tendría que ser hombre-mujer, sino hombre-hombre, no podría ser hombre-hombre ni mujer-mujer. A ver, podría ser, porque yo le digo en términos de cómo se le interpreta la ley, al no existir como ha sido durante toda nuestra historia republicana que hemos tenido elecciones democráticas, han sido hombre-hombre la mayoría de los binomios. Inclusive ha sido una novedad tener una candidata a vicepresidenta mujer. O sea, es muy reciente. Para nosotros que estamos en el medio puede parecer como algo muy normal, pero en realidad nosotros hemos estado excluidas desde toda la historia de estas representaciones. Entonces, lo más normal ha sido de que sea hombre-hombre y yo pienso que los espacios políticos, los partidos y movimientos que no tengan esa sensibilidad van a seguir poniendo hombre-hombre. Realmente no creo que haya, porque vuelvo a decir, nosotras yo creo que las mujeres no tenemos ese nivel de incidencia en algún partido político que nos permita poner a candidata mujer a la presidencia y candidata a vicepresidencia a mujer también. No tenemos ese nivel de llegada o de incidencia en los partidos políticos. Entonces podría ser hombre-hombre o podría ser mujer-mujer, pero la cultura y las estructuras de poder van a dar que en general va a ser hombre-hombre o hombre-mujer, si es que son un poco más sensibles a lo que está leyéndose políticamente en la sociedad, pero difícilmente yo le apuesto que no va a haber mujer-mujer. Nosotros no tenemos un partido para decidir eso todavía.
Ujú. Paulina, ¿y esto cree usted que siempre ha estado en estos temas de la lucha en defensa de los derechos de las mujeres, se puede traducir en violencia política? Porque llama mucho la atención, ¿no? Que el CNE, que es dirigido precisamente por una mujer, a quien seguramente también le pudo haber costado llegar a esa designación, se haya tomado una decisión así. Totalmente, yo creo que ahí un poco lo que es necesario llamar la atención es hacia la falta de coherencia, ¿no? O sea, si nosotros hemos estado como mujeres poniendo el cuerpo, enfrentando y sobre todo en este caso liderando también unas reformas del Código de la Democracia Ujú, que se dieron, que son muy importantes y que son las que generaron que tengamos, por ejemplo, ahora más alcaldesas, que el, del 7% de alcaldesas en el Ecuador hayamos ahora pasado al 14%, que es un avance muy grande. Aún nos falta para llegar al 50%, pero esos fueron las reformas. Y si se dio paso a esas reformas, ¿por qué ahora en este momento político se cede a las presiones quizás de los partidos políticos que no están siendo, digamos, detentados por nosotras las mujeres de manera general? Quizás habrá unas excepciones donde sí habrá alguna mujer que tiene más, pero en general quienes ujú. conducen, quienes tienen el control de los movimientos y Oh, partidos políticos, como del movimiento indígena, como de los otros movimientos, son los compañeros hombres, no somos nosotras. Entonces, me parece bastante incoherente que se haya empezado como esto y que ahora que se tiene la oportunidad histórica de decir, ok, la ley dice subsiguientes, esta independientemente es una subsiguiente, porque igual vamos a gastar igual de dinero. No es que en esta elección, porque es extraordinaria, vamos a gastar menos dinero como ecuatorianos y ecuatorianas al Estado, al Estado ecuatoriano le va a costar así es. unas elecciones por todo el caos y la irresponsabilidad que tenemos en los distintos espacios, pero nos va a costar energía, nos va a costar tiempo, nos va a costar un montón de cosas. Entonces, es una elección legítima, Ujú. legítima porque evidentemente hay una crisis política y hay que darle una salida democrática. Y si es una elección legítima, lo que tenía que hacer la presidenta del CNE es simplemente de interpretar como lo hizo ahora a favor del patriarcado, pero hacerlo a favor de las mujeres, ¿no? Creo que ahí no hay dónde perderse, pero efectivamente es, Ujú, vuelvo a decir, me parece que es sorprendente y ujú, creo que es importante que la gente igual vaya haciéndonos esa sabiduría nosotras también, ¿no? O sea, ujú. buscando esa coherencia también en nuestras actividades y en las decisiones que tomamos ya cuando estamos en los espacios de decisión y en la toma de decisiones o en el poder, como se dice. Paulina, al ser estas unas elecciones anticipadas y por la premura y rapidez del tiempo, porque de hecho el 20 de agosto nos tocará estar nuevamente en las urnas, eligiendo de pronto en primera vuelta al presidente, vicepresidente y asambleístas, el tiempo es bastante corto y se han presentado, no sé si recursos, no sé si usted ha visto o ha podido revisar algunos de esos recursos que se han presentado, porque eso también entiendo yo retrasaría el tiempo, tomando en cuenta cómo trabaja también en nuestro país esa toma de decisiones tan lentamente, porque ya hasta ayer los movimientos o partidos políticos tenían que hacer democracia interna. Ahora viene el tiempo de las inscripciones, entiendo. No, perdón, del 25 de mayo al 7 de junio es un proceso de democracia interna y del 28 de mayo al 10 de junio, claro, desde ayer el proceso de inscripción y notificación del listado de candidatos y candidatas. Entonces, mi pregunta es, esos recursos que algunas vocerías, colectivos han presentado, ¿retrasaría esto? ¿Cómo quedará aquello, Paulina, usted Mire, que ha sido parte de estos colectivos sí, también? mire, yo creo que nosotros no podíamos hacer de otra manera. Nosotros teníamos que hacer una impugnación, nosotros teníamos que levantar la voz y nosotros teníamos que demandar coherencia al CNE y a su presidenta. Evidentemente, cuando una mujer está ahí, es verdad, siempre tenemos como un mayor escrutinio porque tenemos como la responsabilidad histórica de nuestra representación. Pero yo quiero ser como, y eso lo voy a hablar como de manera muy política, tampoco creo que tenemos que ser como muy realistas, ¿no? Y tener los pies en Mm, la tierra. Tenemos una grave crisis política ok. y yo me temo mucho, o sea, yo como feminista también y como política, yo pensaría que eso se tiene que revisar y que esto justifica plenamente a que se retrase. Esta es mi posición y esta la comparto con las compañeras organizadas y que vamos militando por la ampliación de nuestros derechos, O de sea, nuestros es derechos mejor políticos. dejarlo Pero así siento y como, sí,
pero siendo como muy realista, Ujú. ¿usted cree que en el tremendo eh, caos que se encuentra político, que se encuentra el país, en la Así es. falta de legitimidad, la gente no va a hacer eso, los partidos políticos, los poderes del Estado, no van a decir, ah, sí, sí, usted, o sea, ojalá que no sea. Yo del fondo de mi corazón quiero que no sea eso, pero tengo que ser como también honesta y voy a pensar que no confío aún en los otros poderes del Estado para que tenga esa apertura y que dé la Ujú. importancia política de nuestra demanda. O sea, los tiempos están así, pero Claro. le vuelvo a decir, esto es absolutamente necesario y nosotros vamos a ir hasta el último diciendo en todos los espacios que se está incumpliendo el principio de paridad en la Constitución, que se está incumpliendo también lo que ya reformamos en términos de lo que establece la representación paritaria en el Código de la Democracia. Pero de ahí a que realmente los diferentes estamentos vayan a tomarse el tiempo para aquello, yo creo que las presiones políticas son tales que no existen las condiciones políticas en este momento para Ujú. aquello. O Pero sea, esto, vuelvo a decir, es absolutamente necesario. insistir en aquello sería retrasar el tiempo, que ya de por sí es bastante corto, porque de hecho tenemos 9 días de campaña para conocer a los candidatos, e insistir en aquello, vamos a retrasar el tiempo, ¿no? Pero aquí surge también una interrogante, Paulina. ¿Habrá alguna justificación para el 2025? Mire, en el 2025 esperemos armar mucho ruido y mucha vocería ahora en el 2023 para que efectivamente en el 2025 esto se cumpla a rajatabla. Yo creo que el hecho de que no haya tiempo no justifica nuestra preocupación política y nuestra demanda le puede cerrar la puerta a decenas de mujeres que legítimamente podrían ser candidatas Ujú. a presidentas o a vicepresidentas. Nuestra demanda es para fortalecer a la democracia. Entonces, si se tendrían que demorar más tiempo para aquello, o sea, qué bien y sería como un gran avance para la democracia que en este momento nosotros le hiciéramos eh, repensar al CNE Ujú. y que se pueda tomar en cuenta nuestra petición, nuestra solicitud también. Exacto. Pero siendo como muy honesta, no creo que pase nada, porque siento que cada vez hay un clima de descomposición de la institucionalidad pública, que lo único que quieren es como ahorita salir al paso de esto, y es como que en esa dinámica de caos, en esa dinámica de falta de legitimidad de absolutamente los poderes, es como que nuestra demanda como mujeres eh, sale como un poco fuera de lugar para esos lugares. De ahí por nosotros, yo vuelvo a decir, ojalá que se demoren más días, pero ojalá que sí podamos, que eso se pueda dar, porque vuelvo a decir, es como antes nos decían, pero ¿qué más quieren las mujeres si están ya, tienen el 50, la alternancia? No, porque a pesar de que teníamos la alternancia, no había una ley que obligue a los partidos a ponernos de alcaldesas. Y eso ha hecho ahora. Antes decían que no hay mujeres y eso ha hecho ahora que de 8 alcaldesas pasamos a creo que 41 o 44 alcaldesas. Eso es increíble. Y es solo por la lucha, por haber puesto una norma transitoria que efectivamente diga las mujeres y los hombres en el espacio político no estamos en condiciones de equidad, hay unas relaciones de poder desiguales y tiene que existir una norma para obligarles a que esto vaya caminando hasta estar acá. Ujú. Pero eso le digo, o sea, el clima político es terrible y yo no confío de que haya un espaldarazo a Ujú. nuestras Ujú. demandas, pero es Claro. legítimo hacerlo. Claro, no se trata de tomar la delantera, sino de caminar de forma equitativa, de la mano, si cabe el término, junto a los hombres, ¿no? En iguales condiciones, si cabe. Paulina, rápidamente antes de concluir y agradecerle como siempre por su apertura con estos espacios de comunicación, ¿cómo le ha ido los primeros días de la viceprefectura de Imbabura? Se posesionaron el pasado jueves, pero ya en funciones desde el domingo 14 de mayo. ¿Cómo han sido estos primeros días? Se ha podido concretar, yo sé que es corto el tiempo, ¿no? Pero algunas o iniciar algunas de las propuestas de campaña desde la viceprefectura de Imbabura.
Así es, nosotras hemos empezado a trabajar desde hace más de un mes. Bueno, el 14 ya nos incluimos formalmente, pero sí efectivamente estamos en este momento como buscando como regular todos los procesos administrativos que nos puedan dar como soporte para el trabajo. Pero en lo que tiene que ver con Imbabura Inclusiva, Warmi Imbabura, Hambi Imbabura y Wambra Imbabura, pues hemos ya hecho, hemos caminado, tenemos en este momento un proyecto que está caminando para lo que es el fortalecimiento y la formación de jóvenes de pueblos y nacionalidades, sobre todo en el tema de emprendimiento. Eso es algo que inclusive estar en funciones y estaremos como ya conversando con la ciudadanía respecto a estos temas. También en este momento nos encontramos levantando línea base para lo que va a ser Warming Bueno, Babura. Estamos mirando, obviamente, un poco de buscando información para levantar la línea base, un poco estructurando también los temas más institucionales de imagen, pero sí caminando hacia aquello, mirando también de qué manera desde el antiguo patronato, lo que será Imbabura Inclusiva, no se han ejecutado presupuestos, mirando por qué no se han ejecutado ajá. presupuestos, por qué desde la prefectura, digamos, no se transfería el 2%, perdón, el 10% que establece la ley para lo que es todo el tema de la política social, porque, vuelvo a decir, el tema de la falta de ejecución a mí me ha preocupado mucho también, y haciendo las primeras conversaciones para poder ya arrancar con este tema. Hemos estado también teniendo algunas conversaciones con temas puntuales, por ejemplo, con fundaciones que hacen algunas también operaciones a niños y a niñas que tienen Ya. condiciones de labio leporino, pero Rostros felices. rostros felices, sí, pero quisiéramos mirar más allá, por ejemplo, cómo abordar ese tema de manera integral, qué es lo que está pasando en el territorio Prevención. rural con el uso indiscriminado de pesticidas y de Ujú. algún tema que en realidad son condiciones de la pobreza y la marginalidad, que no puede ser como si nos ocupamos de que vengan y operen. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la desinformación y también la pobreza que hace que estos agricultores y agricultoras, porque Ujú. en general son niños de la ruralidad, niños que están escondidos, por ejemplo, y hay que topar esos temas que son sensibles, pero que necesitan ser atendidos por parte de nosotros como la prefectura. Le digo también que estoy como bastante sorprendida del nivel de la cantidad de personal que existe en la prefectura y más del 95% es personal ya de nombramiento regular, es decir, que tienen una plaza fija acá. Claro. De carrera. Lo que nos lo que nos deja muy poco margen para nosotros vincular a nuestro equipo. Eso es complejo porque siempre una institución, la institución pues pública ya tiene como cierto peso ya con los años y tal, entonces estamos mirando cómo poder motivar a la gente también, cómo hacer una revisión, por ejemplo, de cuáles son las funciones que se están cumpliendo. Anteayer fui a Golondrinas, por ejemplo, y le cuento algo que a mí me indigna como funcionaria pública, es cuando encontrar con un operador de una volqueta y que me dice, mire, mi carro, yo soy conductor de la prefectura, estoy aquí de planta en Golondrinas, que es el territorio más alejado de la Imbabura. capital de Imbabura, pero hace 3 meses no puedo conducir porque se me dañó mi volqueta y está en los talleres y entonces 3 meses estoy aquí, bueno, y entonces cómo devenga su sueldo, ¿no? Entonces sí, aquí en el vivero hacemos cositas, o sea, ese tipo de cosas realmente me indigna. Entonces son temas Ah, administrativos, pero que la ciudadanía necesita saber, porque no es porque una volqueta, imagínense lo que es un territorio rural, una volqueta que está parada 3 meses porque no logran comprar un repuesto de $40, o sea, es una vergüenza que el funcionario quede 3 meses en el territorio. ¿Y cómo deben ese sueldo cuando en este país y en esta provincia ser funcionario público es un privilegio porque no hay trabajo? Este tipo de cosas las hemos estado revisando, reuniéndonos con el equipo para mirar cómo de alguna manera poner las cosas a caminar y sobre todo alertar sobre este tipo de cosas. También me ha preocupado también, yo lo voy a decir, o sea, realmente esto de los parientes me preocupa mucho y yo sé que me puedo generar mucha resistencia respecto a lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo, o sea, no solo en campaña, hay que decirlo ahora también. Y esas son las cosas que yo voy a poner atención porque finalmente eso no se dice en política, pero esos son temas sensibles y por lo que ujú. la gente no confía en sus autoridades,
donde la gente ha dejado de confiar en la administración. No sé si me escucha Paulina, tuvimos ahí una dificultad con la comunicación. ¿Ahí me escucha Paulina? Bueno, Ahora le escucho. Paulina, nos decía que parientes trabajando dentro de la prefectura. Ajá, mire, yo sé que esto no es un poco polémico decirlo así, pero mi ética política me hace que yo tenga que hablar de esto con la ciudad. No es aceptable que haya parientes vinculados de los mandatarios o mandatarias en la administración pública. Eso no puede existir. Y yo ahora lo estoy constatando en el espacio, igual que me corresponde a mí hacer una revisión, ¿no? Entonces estoy levantando también un informe respecto a eso, porque no se puede manejar así el Estado, no se puede manejar así la administración pública, y eso es importante decirlo, porque para nosotros, conjuntamente con el prefecto, una de las tareas es buscar también recuperar esa confianza de la administración pública, ¿no? Y eso pasa por decir estas cosas que no son nada, digamos, bonitas, ¿no? Pero que hay que decirlas, porque no es posible que se utilice cuando uno llega como mandatario o mandataria su espacio de poder para vincular a sus parientes. Eso no se puede dar, eso es inaceptable. Pero ¿ya han sido desvinculados o también cuentan con nombramientos definitivos? No, mire, lo que pasa es que yo en el proceso de campaña decía de que yo me iba a hacer cargo de la política social y Exacto. efectivamente es lo que estoy haciendo. Y en lo que es el patronato o lo que va a ser Imbabura Inclusiva, por ejemplo, teníamos a la esposa del prefecto que era la presidenta de. O sea, eso es algo totalmente, es parte de este libreto patriarcal, donde la política pública se ha dejado o para que hagan las reinas o para que hagan los esposos de los políticos y políticas, pero no realmente ejecutada como una política pública, ¿no? Entonces, cuando digo eso es cuando yo voy a mirar que efectivamente tenemos que reformar esa ordenanza donde funge la jueza y donde se toma decisiones. A esa representación, a esas prácticas es a las que yo me voy y las que yo estoy haciendo en este momento una revisión. Más adelante yo tendré que decir, porque evidentemente como quien firma los contratos no es la presidenta, no es la esposa del prefecto, sino es el prefecto mismo, si es que no ha delegado las funciones o su administradora. Entonces, aparentemente ahí no hay conflicto de interés y no hay nepotismo, pero cuando se sabe que las cosas y el manejo del poder se da también a través de estos parentescos, ¿no? A eso es lo que me voy. Yo realmente cuando tenga ya que dar como una rendición de cuentas a cómo encontré y qué es lo que yo quiero promover y proponer para desde Imbabura inclusive, evidentemente estas cosas tienen que salir, porque a mí me parece que no es ético y que siempre en los pasillos se escucha, ¿no? Ah, el pariente, el primo, el intocable, esas cosas no se pueden dar aquí, no se pueden dar en nuestra provincia, en nuestra administración y obviamente en la cultura política de este país. Yo no sé si yo me dejo entender, pero a mí me indignan mucho estas cosas. Me Perfectamente. indignan de sobremanera, porque yo soy política, no quiero me tilden de eso, ¿no? Claro, no, y se deja entender perfectamente. Paulina, y estaremos pendientes cuando en el tiempo eh, pueda, a través de los medios de comunicación y estos espacios, cuente con aquellos, conocer un antes y un después, si cabe el término, de la viceprefectura de Imbabura, en este caso que preside usted. Paulina, le agradezco mucho y estamos pendientes de esa lucha en torno a esto que al parecer no se va a dar por el corto del tiempo que es la lucha por el principio de paridad de género en los binomios presidenciales. Paulina Bercutere, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Mónica, un abrazo siempre. Gracias a usted. Paulina Bercutere, viceprefecta de Imbabura, esta tarde en cabina con Mónica Vaca, hablando de este tema que sí tiene preocupados. Yo tengo que decirlo también, sí es una preocupación que genera y no solamente creo que sea mía, entenderé que, y no solamente de colectivos, de mujeres, también hay hombres, organizaciones políticas que se han preocupado por aquello. Cuando el CNE, el Consejo Nacional Electoral, determina que no es obligatorio el principio de paridad de género en binomios presidenciales, al considerar que estas elecciones elecciones son extraordinarias, más no unas elecciones
subsiguientes, más no las elecciones subsiguientes. Las subsiguientes serán en el 2025, pero hay una preocupación, pero es tan corto el tiempo de este calendario electoral, es tan corto el tiempo que, como bien señala Paulina Bercutere, o sea, hay que levantar la voz de protesta, hay que alzar la voz, hay que decirlo públicamente, pero ponerse a estar en esto de los recursos legales, acciones, etcétera, ante los organismos, sería retrasar ya de por sí una solución a esta crisis política que vivimos en el país. Entonces sería retrasar aún más. Entonces por eso, y con esto no se quiere decir que se sienta conformidad, que uno diga, ah, bueno, entonces lo decidieron así, no pasa nada. No, hay que decirlo, hay que hacerlo, hay que señalarlo, hay que publicarlo, hay que levantar la voz, pero más allá de aquello, mientras estas elecciones que son tan rápidas, porque desde ayer ya empieza el proceso de inscripción, imagínense ustedes, de candidatos y candidatas, entonces, al parecer se deja ahí. Son las 16 horas con 39 minutos. Segundo bloque de entrevistas. Tenemos más entrevistas, más invitados en cabina con Mónica Vaca. Pero antes esto. Así es, becas UTPL, decide hacerlo, decide ser más en la Universidad Pionera en Educación a Distancia, la Universidad Técnica Particular de Loja, 23 carreras en pregrado, tenemos carreras posgrado y educación continua. Más información en el Centro Universitario UTPL Ibarra, en la avenida Cristóbal de Troya y Luis Fernando Villamar, o también a través de nuestra página web utpl.edu.es. Decide hacerlo, decide ser más con la Universidad Pionera en Educación a Distancia. Vamos al segundo bloque de entrevistas. Soy Cristian Rivera, magíster en reducción de riesgos, el fenómeno del Niño, la llegada de este desastre natural al país, el impacto que provocará, de acuerdo a lo que han dicho los expertos, en 17 provincias que, de acuerdo a lo que se conoce, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha alertado ya a los diferentes GATS, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, a prepararse, a tener sus planes de contingencia ante la llegada de este fenómeno natural. 17 provincias. Ministro de Transporte y Obras Públicas, César Rom, no basta solo con rezarle a Dios para que baje el nivel del agua, como usted ha dicho, que pare la lluvia o que sea más suave. No, señor, las acciones vienen desde el gobierno, coordinando con los diferentes entes u organismos como lo son la Secretaría de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, cuerpos de bomberos, municipios, juntas parroquiales, prefecturas, con los diferentes organismos trabajando de forma articulada, coordinada e integral para que los efectos de este fenómeno natural, que al parecer se esperaría desde agosto del 2023, sean lo menos duros posibles, porque finalmente la población es la que sufrirá las consecuencias de este fenómeno, pero sufrirá aún más la falta de preparación del gobierno central. ¿Y usted? Para esa fecha todavía seguirá siendo gobierno. Son las 16 horas con 42 minutos. Me voy al segundo bloque de entrevistas. Después del corte también les indicaré, gracias al Colegio Arrayanes, hoy en la mañana estuvimos, y les voy a indicar fotos de lo que fue hoy la presentación de los proyectos de emprendimiento y de gestión del Colegio Arrayanes acá en la ciudad de Ibarra. Estuvimos de jurado calificador y de verdad la felicitación al colegio, la felicitación a la profesora tutora María Gracia Minosa, pero ya les indico y les comento más de esto que fue hoy en la mañana en el Colegio Arrayanes de la ciudad de Ibarra. Ya regreso al segundo bloque de entrevistas en cabina con Mónica Vaca.